Tienes las gemas que creamos en el directo y no sabes cómo llevarlas al siguiente nivel. Hoy no solo vamos a envolver jabones, vamos a crear regalos inolvidables. Olvídate de los detalles genéricos. Hoy te enseño cómo transformar esa formulación técnica en un producto premium para el Día de la Madre, San Valentín o cualquier regalo de empresa que te haga destacar. Si aún no has visto el video donde hago estas gemas ideal para un regalo, te invito a que lo veas. Y ojo, que si has seguido mi fórmula al pie de la letra, te he dejado toda la etiqueta INSI profesional aquí debajo en la descripción. Cópiala y pega para que tus etiquetas luzcan tan expertas como tu producto. Yo utilicé aceite esencial de geranio, rosa y jazmín, también perfumamos con algo de fragancia, entonces eso tiene que estar todo indicado en la etiqueta. Pueden utilizar INSI Beauty si quieren que modificar lo que es la composición, porque ustedes utilizan otros aditivos. También en la etiqueta mencionamos que hemos puesto micas y colorantes. Lo que vamos a hacer primero, una vez recortemos la plantilla, yo la imprimí en un papel autoadhesivo, lo pueden imprimir en un papel normal. En cuanto a las velas, no vamos a poner ninguna etiqueta, porque eso no lleva ninguna regulación cosmética. Si ustedes quisieran agregarle aceites esenciales, pueden indicarlo, pero eso ya va a ser a gusto del creador, del artesano, y también a título informativo para el cliente. En las etiquetas, cuando ustedes ponen menos del 1% del peso total, tampoco están obligados a anunciarlo en su etiqueta. Lo que pueden hacer si quisieran sacarle fotos es rociarlas con alcohol para darle brillo y ya luego le pueden sacar. A veces pueden sacarle la foto estando húmedas con alcohol y otras veces para envolver, por ejemplo. Miren, ha quedado perfecto, no se ha desprendido el color ni nada. Para esta, que la necesitamos bastante lisa, hacemos lo mismo. Le ponemos el alcohol, siempre elijan el lugar en donde se vea más bonito el diseño, y con el alcohol, al ser más resbaladizo, va a ser muchísimo mejor. De esta forma evitan arrugas, porque claro, los kits de regalo tienen que estar perfectos. Ahora todo esto lo vamos a recoger. Siempre se hace tirando y haciéndolo llegar. Porque tiene que estar todo cubierto. Fíjense de que aquí no había quedado cubierto. Tiramos con cuidado y lo hacemos llegar. No es necesario cortar nada, ya ha quedado aquí, hay que tirar un poquito más. Y quedó perfecto. Poniendo un poquitito de alcohol, eso se evapora y queda estupendo. Ese es el truco para no desperdiciar tanto papel, porque les va a quedar bien de una. Y luego tapamos. Ha quedado muy bonita. Vamos a hacer la siguiente. Estos son hermosísimas, son cosas muy buscadas y realmente son muy artesanales. Una vez ustedes empiecen a dominar la técnica y combinar colores, van a quedar cosas hermosísimas y van a ser totalmente diferentes una de otras. Esto es ideal para regalos de bodas. Pueden preparar una tarjeta, tienen en el canal una idea de tarjeta. Yo voy a hacer estilo cajitas, cosas así. Todavía tengo que grabar los videos, pero eso lo pueden hacer para bodas porque son una belleza. También las personas que me están mirando y de repente hay sitios turísticos para souvenirs para los turistas, pueden informarse si en el sitio donde ustedes están hay alguna piedra específica y pueden hacerlas. Hay muchísimos lugares en Sudamérica, hay muchísimos lugares muy ricos en piedras, en minerales. Pueden ver qué gama de colores tienen. Nunca van a ver dos piedras exactamente iguales a las otras. Entonces pueden hacerlo y venderlo también a los turistas.
puede ser una muy buena fuente de negocio. El otro día, comentándoles todo esto, escribí una señora de Honduras, me dijo que había empezado a vender jabones y ya se estaba ganando 25 lempiras. Y yo me fijé y 25 lempiras pues da para bastantes cosas. Así que estoy súper contenta de que me sigan en el canal, de que progresen y de que empiecen a crear. Ya van a ver, cuando termine de envolver vamos a hacer la bandeja, se las voy a mostrar. No olviden pasar por el otro canal, suscribirse, ver cómo hago la bandeja, ver cómo hago esta vela, que el video ya está publicado, que si la ponemos en una cestita va a quedar estupenda, combinando, y ahí podrán vender dos cositas a la vez y va a subir el precio, porque para hacer un regalo se lo tenemos que presentar como regalo, para que ellos ya digan, bueno, ya tengo solucionado, no me parece tan poquito. Así que pueden poner 2, 3 jabones, la velita. Recuerden, para sacar el presupuesto, lo que tienen que hacer es pesarlo. Pesan todo. El costo para hacer esto ha sido aproximadamente €1,20. Pueden decir, yo los vendo a 10 euros o los vendo a 12 euros o a 15 y yo les aseguro que los venden. Si hacemos unas cestas, por ejemplo con esto, en donde las vamos a poner, miren qué bonito que queda, ya va cambiando la presentación. De papel craft hemos gastado casi nada, ha sido una hoja. Le hemos puesto sellos, son los sellos que utilizamos para entintar, que me preguntó una señora, no es pintura de zapato. Esto no mancha, no puede manchar, porque si no, no lo van a querer. Es una hoja de papel craft que yo la transformé en cuero. Así que no se pierdan el tutorial que les voy a enseñar. Vamos a hacer una cesta. Se tiene que ver así. Y de esta forma pueden vender una cesta bonita. Pueden hacer con esta velita y miren, ha quedado estupendo. Si no quieren de este diseño, pues pueden poner 2 o pueden poner esta. Entonces ya tienen 3 para hacer. Miren, como siempre trabajamos en la misma gama de colores, pueden hacer unas cestas y unas combinaciones hermosísimas. Pueden hacerlo en gama de verdes, en gama de azules, en turquesa, quedan muy bonitas. Pero siempre son las mismas técnicas las que se suelen utilizar. Así que yo voy a seguir envolviendo los jabones y ya luego, cuando esté todo terminado, ya les muestro cómo queda el kit de regalo. Ya tenemos todas las bandejitas listas, terminaditas, y lo que vamos a hacer ahora es completar. Si quieren pueden ponerle algo de cartón un poco más duro por debajo. Voy a mostrarles cómo lo cortan recto para que tenga un poquito más de firmeza. Pueden ponerlo por debajo porque esto no se va a ver. Bueno, ha llegado la hora de envolver y darle el toque final a nuestros kits de regalo. Si no has visto mi video en donde explico las propiedades y los beneficios de usar una esponja facial con Hack, te invito a que lo veas. Está en el canal Un Ratito con Verónica. Estas esponjas son ideales para tratamientos faciales y nuestras gemas, al estar perfumadas al 2%, son perfectas para el tratamiento facial. Otra de las cosas que podemos incluir en nuestro kit pueden ser este tipo de bolsitas que son exfoliantes, en donde la persona introduce el jabón, puede ser este o cualquier otro jabón, lo introduce, lo utiliza para masajearse y luego también lo deja colgado. Es ideal para este tipo de kits de regalo. ¿Dónde pueden conseguir la esponja Conhack? Que ya me lo han preguntado. Yo la compré en el supermercado. En España la compré en el Lidl. Creo que Mercadona también lo vende. Pueden preguntar en herbolarios. Pueden encontrarla de arcilla roja, pueden encontrarla de té verde, de carbón activo, de manzanilla, de lavanda, de la que ustedes deseen. En este kit voy a poner lo que es la de arcilla roja, vamos a poner la velita, vamos a poner el jabón. También tengo estas toallitas yo las compré en AliExpress, que son faciales, son muy suavecitas para secar el rostro, y una esponja normal para cuerpo. La cajita,
Ha quedado bastante bien, es muy bonita, pero es como para recoger todos los artículos que nosotros vamos a poner. No es que vendamos una cesta, vamos a hacer el kit. Entonces vamos a poner la esponjita y les voy a decir cómo lo vamos a cerrar. Todo lo que ustedes van a incluir en el kit de regalo tienen que calcular el costo. Y cuando uno compra el kit, igual es un precio especial. Si ustedes venden a un precio y al otro, igual le bajan €1. Por ejemplo, 8 euros y 8 euros serían 16. Pero si ustedes incluyen la toallita, la esponja, esta que igual sale 4 o 5 euros, tienen que sumar todo. Aproximadamente, si fueran 25 euros, pues los pueden vender a 22, 23. Hacen una presentación bonita y de esta forma pueden vender un regalito. Esta yo se las mostré, la pueden poner así, que es otra opción más económica. Por ejemplo, esta ha quedado un poco chica para todo lo que le vamos a poner, pero esto yo se los voy a mostrar. Voy a poner la esponja Conjac. La podemos poner así y lo que vamos a hacer, a veces la pueden pegar con cinta, todas las cositas. Así le damos volumen, por ejemplo. Con papel de film las envolvemos y le vamos a poner un detalle bonito. Vamos a ponerle una cinta y le vamos a poner también un sticker. Ahora yo les muestro. Para agrupar y envolver todo nuestro kit de regalo vamos a utilizar papel de film, aunque también pueden utilizar papel celofán, que es el que venden en las papelerías, con el fin de envolver flores, hacer manualidades, paquetitos. Es un papel de polipropileno, es como un plástico muy brillante y lo pueden envolver. Yo lo voy a envolver de esta manera. Tratamos que quede lo más prolijo posible y que envuelva bien. Este papel es la opción más económica para los kits de regalo y le vamos a dar una vida muy bonita. Lo vamos a envolver y le vamos a dar una vueltita. Tratamos que no se nos caiga nada cuando ponemos de esta parte. Ahora ponemos la esponjita bien. Si ustedes preparan las cestas un poquito más grandes, igual le entran más cositas. Recortamos el papel. Lo ponemos bastante tirante. Tenemos que ponerlo tirante. Si lo usan el papel como lo puse yo, transversal, va a ser mucho mejor. Si lo ponen de la otra manera, es probable que se les caigan las cosas y no queden bien agarradas. Ahora le vamos a poner una cinta y está quedando bastante bien. Es una opción económica. Vamos a poner la terminación por el lado de atrás. Traten de poner solo una vuelta de papel porque si no va a quedar bastante opaco nuestro trabajo. Este papel imitación cuero es una opción económica para hacer una cesta muy bonita. Vamos a recortar para que nos quede tanto bulto. Y para vestir nuestra cesta le voy a poner unos lazos de cinta. Esta es una cinta de tela para que quede bonita. Vamos a poner una cinta de tela, ya va cambiando muchísimo. Vamos a tomar la medida primero para no cortar de gusto. Vamos a hacer una moña. Esta cinta yo la compré en un bazar chino. Si queremos que nuestra moña quede por arriba, tenemos que empezar así. Empezamos de esta forma. Primero medimos aproximadamente el medio para que quede bien. Entonces empezamos por arriba y enganchamos nuestro corazón. A la parte de atrás le voy a hacer una vuelta
y ahí cambio el sentido. Luego vuelvo por este lado. Vamos apretando ahí y le hacemos la moña. Recortamos para que quede bonito. Recuerden que para que no se nos deshilache, con un encendedor le damos un poquito de fuego sin quemarla, tampoco sin quemar el papel, y ahí no se nos va a deshilachar. Ajustamos la cinta, la podemos poner más cortita porque como la ajustamos. Y otra de las cosas para poner, que la podemos poner por detrás, quieren, o la pueden poner por un costadito. Yo preparé en Canva lo que es una tarjeta, la descargué de Canva y luego en Word preparé la plantilla. Esto es en papel también autoadhesivo. Voy a recortarla y vamos a ver dónde la ponemos. Si ustedes lo hacen más pequeñito, depende del tamaño que quieran, también pueden poner el logo. Voy a recortarla más al borde. Pueden poner la etiqueta. Yo puse una frase. Dice: un regalo artesanal inspirado en la magia de las gemas, creado para cuidar, sorprender y brillar. Pueden copiar la idea si les gusta. No hay ningún inconveniente. Y lo voy a poner por aquí, para no tapar nada de lo que son los regalitos. Y así tienen un kit de regalo estupendo. Si no han visto cómo hice el jabón, no olviden repasar el video. Es un directo, tiene capítulos. Y si quieren conocer acerca de las esponjas Conhack, también tienen el video en donde les explico todas las propiedades. Y aquí lo tienen, alquimistas, fórmulas de nivel profesional que demuestran que con química y pasión podemos elevar nuestro jabón artesanal a otro nivel. Ahora les toca a ustedes. Elijan la fórmula favorita, pónganla a prueba y cuéntenme en los comentarios qué tal les ha ido. Pero antes de irme, quiero compartirles algo muy especial en lo que he estado trabajando todo este mes. He lanzado mi nueva revista jabonera y esta edición no es una cualquiera. Está dedicada íntegramente al poder de la avena. Si quieren profundizar en la formulación terapéutica, he preparado 10 fórmulas exclusivas para pieles sensibles, tanto en español como en inglés, pensadas para que lleven sus creaciones a un nivel superior. Pueden encontrar toda la información aquí abajo en el enlace de la descripción. Estas fórmulas no saldrán en ningún video. Gracias por acompañarme en cada proceso. Si este contenido les ha servido, recuerden que su Super Sense es el motor que me permite seguir investigando, creando tutoriales y compartiendo estas fórmulas contigo. Sigan creando, sigan experimentando y sobre todo, sigan siendo los alquimistas de su propia piel. Nos vemos en el próximo video.